Ok, pues muy buenas tardes a todos, ¿sí? A todos los que nos acompañan en esta sesión, en esta segunda parte de los seminarios Holcim. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron solicitando todos estos temas y pues ahora volvemos a todo esto. El día de hoy nos acompaña el director Óscar Araya, ¿sí? Que es el director de Seguridad y Salud, ¿sí? También nos acompaña Eric Grande, coordinador de competencias de seguridad para Holcim. Enrique Cárdenas, ¿sí? Coordinador de Mercadotecnia también, nos acompaña esta tarde. Y la anfitriona de esta sesión, la doctora Irma Sonia Ventura, ¿sí? Que es la coordinadora de salud ocupacional para nuestra empresa Holcim México. Entonces, sin más, me voy a tomar la oportunidad de platicarles un poquito de la trayectoria de la doctora Irma. Y pues ella se graduó como médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, en la UNAM. Cuenta con una maestría en salud e higiene por la Secretaría del Trabajo. Cuenta con más de 10 años de experiencia en salud ocupacional e higiene industrial. Ha trabajado para distintas empresas privadas como Ford Motor Company, American Express y Halliburton. En el 2016 ingresó al área de salud y seguridad para ocupar la Coordinación Nacional de Salud Ocupacional e Higiene Industrial para Holcim México y actualmente da soporte a las operaciones a través de la red médica de la TAM. Se graduó como médico, ya esa sería toda la trayectoria de hasta ahora de la doctora. Pues damos inicio a la sesión y pues esperamos que sea de su agrado. El tema de hoy, en el tema de para COVID, ¿sí? Vamos a estar platicando ahí de las recomendaciones, de las medidas de seguridad que deben tomar en esta etapa que todavía estamos pasando. Entonces, sin más, doctora, le dejo la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y muchas gracias de antemano por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio para charlar sobre las medidas que hemos venido adoptando durante esta pandemia, que no la teníamos contemplada y que, bueno, nos ha hecho correr a toda la industria para poder implementar estas medidas para mantener operaciones sanas y seguras. Así que, bueno, durante todo este webinar vamos a dar un recorrido por diversos temas y el objetivo de todo esto es compartir con ustedes toda la información que hasta el momento tenemos, hasta el momento se ha dado a conocer a través de la comunidad científica y que nos ayuda precisamente para conocer qué está sucediendo alrededor de esta pandemia, cuál es su agente causal, cuáles son todas estas medidas de prevención, de contención y bueno, compartir con ustedes nuestras mejores prácticas como compañía para tratar de mantenernos, como les decía, sanos y seguros durante nuestras operaciones. Les platico que el 15 de mayo se hizo del conocimiento público la incorporación de la industria de la construcción dentro de las actividades esenciales para que pudieran ahora sí iniciar a partir del día 1 de junio todo lo que venía siendo nuestra operación. Conscientes de esta importancia y de la importancia que representa este sector en la economía del país, se han generado diversos documentos que están agrupando distintas recomendaciones que nos ayudan a definir estas acciones justamente para salvaguardar la salud y la seguridad de más de 6.1 millones de trabajadores que, de acuerdo a los datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, conforman hoy las filas de este noble sector. Bien, el coronavirus, y es una pregunta que nos hacemos todos los días, ¿es un virus que llegó para quedarse? Realmente este virus es muy nuevo. El día 31 de diciembre aproximadamente del 2019, las autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan, China, reportaron varios casos de neumonía que no se les conocía el origen. Es decir,
a pesar de haber hecho varias evaluaciones en los hospitales, desconocían cuál era el agente causal de esta neumonía y bueno, muchos de esos casos se convirtieron en casos con fatalidades. Días después se emitió ya un comunicado acerca de cuál era el origen específico de estos padecimientos y se confirmó que se debía a una nueva cepa de coronavirus, la cual se denominó SARS-CoV-2 porque se asocia con el síndrome respiratorio agudo severo. Este nuevo virus se propaga rápidamente y provoca la enfermedad que hoy conocemos como COVID-19. Este nombre es el nombre que se le asignó a la enfermedad por las siglas que tiene en inglés. Tiene 3 mecanismos de transmisión y vamos a hablar también acerca del periodo de incubación, que es muy interesante y que es justamente el parteaguas que nos va a permitir a nosotros saber cómo actuar en cada uno de estos casos. Con el tema de la transmisión, les decía, se lleva a cabo a través de 3 vías que hasta el momento se tienen definidas. La primera es en relación a la expulsión e inhalación de las secreciones respiratorias de las personas que están infectadas. Es decir, cada vez que tosen o estornudan, salen expulsadas como gotitas de saliva y adentro de estas gotitas de saliva viaja el virus que puede, de acuerdo a la segunda vía de transmisión, viajar ciertas distancias y mantenerse suspendidas en el aire por algún tiempo. Esto debido a que, bueno, el virus tiene un tamaño, bueno, mide aproximadamente entre 120 y 160 nanómetros y esto también le permite que al viajar en estas gotitas quede suspendido en ciertos objetos, en diferentes superficies, como puede ser el celular, el escritorio, las herramientas que utilizamos todos los días en el trabajo, entre otros, ¿no? Y el hecho de nosotros tocar esos objetos y después llevar las manos al rostro, a los ojos, a la boca, bueno, pues con ello nos estaríamos infectando o inoculando este mismo agente. Recientemente les decía, la OMS ha aceptado evidencia que afirma que otro de los medios de transmisión es que queda suspendido en el aire el virus, se incorpora justamente a estas partículas y puede viajar a una distancia X. Aún no tenemos información de cuánto tiempo realmente viaja, no se ha confirmado, se siguen todavía haciendo investigaciones justamente para poder aportar datos más concretos y más confiables. De aquí justamente es que surge la necesidad de aumentar la manera en la que venimos haciendo la higiene de nuestras manos. Es vital para poder mantener limpias nuestras manos, que siempre estamos continuamente moviendo y que es muy frecuente que las llevemos a los ojos, a la boca, porque al final de cuentas estas son las vías de entrada del microorganismo a nuestro cuerpo, ¿no? Y con esto, bueno, elevando el nivel de higiene que tenemos, podemos evitar justo la propagación y el contagio de esta enfermedad. Hablando del periodo de incubación, y esta gráfica nos gusta mucho en la compañía revisarla y analizarla, el periodo de incubación no es otra cosa más que el tiempo que transcurre desde que una persona se infecta por este virus hasta que presenta síntomas. En caso de que los presente, ahorita hablamos de ese tema. Hablando específicamente, por ejemplo, del día 0, lo vemos ahí en la imagen que tenemos proyectada. Ese sería el día justo en el que se tiene exposición, ya sea con un paciente infectado, con alguna superficie que esté inoculada con este virus o con las gotitas de saliva en un estornudo o en un proceso de tos. Como podemos ver en esta gráfica, este periodo de incubación oscila entre los 5 y los 7 días. En el 95% de los casos es de esta manera, no siempre se presenta así. Hay algunas literaturas científicas que nos han dicho que este límite puede incluso extenderse y aparecer síntomas con menores días, es decir, en 2 días después de haberse expuesto, o puede incluso tener más extendido este periodo de aparición de los síntomas que podrían irse incluso hasta 14 días. Les comento, es en el menor de los casos, en la mayoría de las ocasiones se presentan entre 5 y 7 días e incluso les comentaba, existe evidencia de que hay pacientes o hay personas que no desarrollan síntomas. Tienen el contacto, tienen el contagio, el virus empieza a generar dentro del organismo estas réplicas o estas copias del virus, pero no presentan ningún síntoma o incluso
los síntomas pueden ser tan leves y tan imperceptibles que ni siquiera se enteran que tuvieron la enfermedad, sino es que por ahí se hacen alguna prueba al azar. De aquí, bueno, es que exista la frase de que hay enfermos y no enfermedades, y esto es bien importante que lo recordemos siempre. La literatura nos va a marcar una información, nos va a decir de qué manera en la mayoría de los casos se desarrolla. Sin embargo, cada paciente es un caso, cada paciente tiene que manejarse de una manera muy específica y en total comunicación con el equipo de salud. Les decía, a pesar de todas estas diferencias y de ser una enfermedad muy nueva, existe un cuadro clínico un poco característico que nos puede ayudar a tener un diagnóstico o una idea si las cosas están sucediendo o apuntando hacia que esto es un tema de coronavirus. Suele cursar con fiebre y con algunos síntomas respiratorios como tos, como falta de aliento, como dificultad para respirar, y en algunas ocasiones también se manifiestan algunos síntomas digestivos, como lo vemos en la imagen del lado izquierdo. Esos son los síntomas más frecuentes que representan a esta enfermedad. Sin embargo, también hay otros síntomas que no tienen nada que ver con fiebre, por ejemplo, y que va más a la afectación de órganos de los sentidos como son el olfato y el gusto. Si se recibe atención médica, orientación y definición de cuál es la gravedad de los síntomas, el proceso normalmente evoluciona favorablemente. Sin embargo, hay casos que pueden evolucionar hacia la gravedad de manera muy rápida, generando neumonía, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, choque séptico, insuficiencia renal, falla orgánica múltiple e incluso la muerte. Por eso es bien importante identificar los síntomas, recibir atención médica, atender cada una de las recomendaciones que el equipo de salud nos dé a poder definir qué gravedad estaríamos presentando. Los más propensos a presentar las complicaciones graves de esta enfermedad, y por ello los hemos designado o se les ha designado como grupo vulnerable, son los adultos mayores de 60 años, sobre todo los varones de más de 65 años, las personas con discapacidad, las personas con enfermedades crónicas. Dentro de las enfermedades crónicas encontramos enfermedades pulmonares, cardíacas, enfermedades que provocan que la inmunidad se vea comprometida. Pueden ser adquiridas o pueden ser que las de algún medicamento que esté tomando ese paciente. También encontramos personas hipertensas, diabéticas, enfermos del hígado, de los riñones, personas que presentan cáncer, obesidad mórbida, y que todas estas patologías pueden agravar los síntomas de la enfermedad. También dentro del grupo vulnerable hemos colocado dos grupos más, que es las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y los menores de 5 años, sobre todo los más pequeñitos, los menores de 2 años, puesto que, bueno, su sistema inmunológico también no está tan fortalecido, y la manera en la que se presenta esta enfermedad en estos pequeñitos, la manifestación de los síntomas es un poco diferente, ¿no? Es muy inespecífica. Y bueno, pues esta nueva normalidad en la que ahora nos toca convivir con este virus, que realmente no sabemos cuánto tiempo se va a quedar con nosotros, esto lo iremos respondiendo conforme avance el tiempo, en cuanto tengamos una vacuna o sepamos más información de este virus. Pero esta nueva normalidad implica cambios bien importantes en la manera en que hemos venido comportándonos a lo largo del tiempo. Es súper indispensable que hagamos cosas de manera diferente para poder obtener un resultado distinto a lo que venimos haciendo. Si nosotros continuamos con las mismas rutinas que teníamos en el pasado, los casos de enfermedad seguirán aumentando. Y bueno, en esta diapositiva podemos ver que se han establecido 4 colores que representan los 4 niveles de alerta en el que se encuentra nuestro país, y que este semáforo, irá cambiando de color conforme se vayan a presentar mejoría en los indicadores que se tienen definidos para poder brincar de un sitio a otro. Esto no quiere decir que si de rojo pasé a naranja y después voy a pasar forzosamente a amarillo. No, todo dependerá del número de casos, de la ocupación hospitalaria y de algunos otros temas que podrán incluso regresarnos al color rojo, como ya lo hemos vivido en las semanas pasadas, y que de eso depende mucho también las acciones que de manera interna debemos de realizar en nuestros centros de trabajo.
También, de acuerdo al tipo de ocupación que se realiza, se han agrupado 4 categorías para poder conocer cuál es realmente el riesgo de exposición. Tenemos así personal que es considerado de muy alto riesgo, que podría referirse, por ejemplo, al personal médico, al personal de enfermería, todos aquellos que hoy en día trabajan dentro de un hospital COVID y que están en el día a día con los trabajadores, con los pacientes enfermos de COVID, pues representan evidentemente un alto riesgo de contagio. De ahí tenemos riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo y bueno, nosotros, por ejemplo, nuestro campo está identificado como riesgo medio por el contacto justamente que tenemos. Sí tenemos bastante exposición, pero es con público en general, en obras de trabajo, en instalaciones, con compañeros de trabajo que en teoría, si seguimos ciertos protocolos, nos mantendremos sanos, ¿no? Y ahorita platicamos acerca justo de estos protocolos. A pesar de la gran diversidad en donde nosotros podamos desempeñarnos, todas las medidas de seguridad, todas las medidas de salud confluyen en un principio básico que es el tema de la higiene, ¿no? Independientemente de dónde sea donde nos desempeñemos, si es en un centro de trabajo, si es en una oficina, si es en la obra del cliente, si nuestras obras están clasificadas de diferente manera, el objetivo principal aquí es mantener un nivel de alerta, aplicar todas las medidas de salud y de seguridad que se tengan definidos en cada uno de estos sitios de acuerdo al trabajo que se realiza y lo más importante, empleados con síntomas no deben de acudir a trabajar. Deben inmediatamente contactar al supervisor y al área de salud y recibir atención médica, ya sea de sus servicios de salud del IMSS, sus servicios de salud particulares o con el médico personal que les ha llevado su historial durante toda su vida. Otro de los puntos muy importantes es el uso del equipo de protección personal. Además de los básicos que ahora vamos a ver en un par de diapositivas, también tiene que ir acompañado de aquel equipo de protección personal específico de las actividades, ¿no? Y el equipo de protección personal requiere un mantenimiento, requiere una capacitación de uso para que éste nos provea de la protección para el cual realmente fue diseñado. Y bueno, en esta diapositiva queremos hacerles mención que las medidas de salud y seguridad que nosotros estamos el día de hoy compartiendo con todos ustedes nos van a acompañar durante todo este trayecto, desde que estamos incluso dentro de nuestra casa, al salir de ella, al llegar al sitio de trabajo, al realizar toda la interacción que tenemos dentro de nuestro rol, ¿no? Porque muchas de las veces, como comentaba, no solamente es estar dentro de una instalación física con todas las adecuaciones necesarias que la compañía o las compañías organizan, sino también el tener que salir de este trabajo a realizar ciertas actividades muy puntuales, ¿no? Como podría ser entrevista con los clientes o entregar material que tenemos que llevar o trabajar directamente en las obras de nuestros clientes. Y después de ello, todo el proceso que nos lleva de regreso a nuestra casita, sanos y salvos. Vamos a empezar con el primero, que es en casita. No me dejarán mentir, casita es uno de los espacios donde todos nos sentimos normalmente muy seguros, ¿no? Es nuestra casa, es nuestra vida privada, es donde nosotros tenemos el control de todas las cosas. Sin embargo, les pedimos, por favor, no bajen la guardia. Hay que reforzar todas las medidas de higiene que tenemos en las oficinas, también en el hogar, para poder mantenernos sanos. ¿A qué nos referimos? El lavado de manos frecuente. También en casa lo tenemos que hacer y en diferentes momentos del día. Hay unos ya muy conocidos que es antes de comer, después de ir al baño, pero de todas maneras, al tocar superficies de uso común, al recibir paquetería, si es que hicimos algún pedido o vamos a tener alguna entrega, también tenemos que tener mucha precaución y intensificar el tema del lavado de manos. También hacer la desinfección de todos los productos que compremos cuando salimos al súper o si es que piden ustedes el súper a domicilio, también hacer toda la desinfección y la limpieza de cada uno de los artículos que vienen de fuera. Utilizar el equipo de protección es súper importante. Utilizar el cubrebocas, guantes cuando salgamos a recibir cualquiera de estos artículos, ya sean de los víveres o paquetería, como les comentaba.
Y cuando no tengan a la mano el tema de agüita y jabón, bueno, pues utilizar alcohol en gel al 70%, que es una de las sustancias que más nos ayudan para poder evitar este riesgo de contagio. Y bueno, como lo mencionamos en esta imagen del lado derecho de sus pantallas, al salir del domicilio también necesitamos elevar el nivel de alerta y mantenernos siempre seguros. Tratar de utilizar ropa de manga larga, las mujeres o las personas que tengan el cabello largo, recogerlo para evitar estarnos tocando la cara, es un elemento de distracción y al estar fuera de casa nos pone mucho en riesgo el estar tocándonos el rostro. Procurar no utilizar joyería igualmente para no tocarnos frecuentemente la cara, tratar de no utilizar más artículos de los que vamos a utilizar fuera de casa, es decir, no se lleven la cartera, no se lleven el bolso, lleven solamente el dinero necesario o las tarjetas que van a utilizar para evitar estar abriendo muchas bolsas o muchos cierres y todo esto contaminarlo con algún agente externo, ¿no? Y no olviden, lo más importante durante todo este proceso al salir de casa es el uso del equipo de protección personal. Tal vez suene repetitivo, pero el tema de cubrebocas, lentes o caretas es la forma más sencilla de protegernos y de mantener nuestra salud lo más óptima posible. Bien, como les comentaba, si nosotros vamos a salir ya para el tema de trabajo, antes de salir de casa hay que realizar una autoevaluación. Previo a acudir al centro de trabajo es súper necesario que hagamos una pausa antes de poner un pie fuera de casita y hacernos unas preguntas muy sencillas que nos van a ayudar a nosotros a definir si realmente podemos o no salir de casa, ¿no? Algunos de los centros de trabajo cuentan con esta herramienta digital. Nosotros en Holcim tenemos una herramienta digital que nos permite y que les ayuda a todos los colaboradores a hacerse estas preguntas diariamente antes de salir de casita, ¿no? Y las preguntas son muy sencillas y es un ejercicio que todos deberíamos de realizar con herramientas digitales o sin ellas antes de salir de casa. La primera sería, ¿me siento bien? ¿Realmente me siento completamente saludable para salir y enfrentar esta pandemia que pudiera estar presentándose fuera de mi casa? Tengo fiebre, me duele la garganta, tengo tos, es decir, tengo algún síntoma que esté mermando mi salud y que no me permita contar con el sistema inmunológico necesario para enfrentar cualquier otra enfermedad, no nada más COVID, sino cualquier otra enfermedad. Y dos preguntas más. Una es si he estado en contacto con personas que están enfermas. Acuérdense de los periodos que comentamos hace un ratito. Si el día que yo me expuse con esta persona que probablemente está enferma es el día de hoy, todavía no voy a tener síntomas. Va a tardar un par de días más en que a mí me aparezcan los síntomas. Entonces, si yo reconozco que sí estuve en contacto con alguien enfermo, o la cuarta pregunta sería, si realmente yo estuve dentro de un hospital, visité a alguien o me presenté en un sitio de máximo riesgo, como pueden ser los laboratorios incluso, la respuesta automática es no salgas de casa. Quédate en casita, quédate seguro, repórtate con tu supervisor directo y busca atención médica para que podamos definir cuál es tu sintomatología en caso que la tengas y analizar bien los datos del caso en el sentido de si saliste a un hospital o si estuviste en contacto con alguien con alguna enfermedad, sea o no relacionada a COVID. Bien, en este proceso y ya saliendo de casa, bueno, pues viene el tema del traslado. ¿Cómo nos vamos a trasladar a nuestro trabajo? Aquí nuestra mejor recomendación y de preferencia optemos por caminar si es que el trabajo está cerca. Es una práctica bastante saludable y muy segura el tener cercano el trabajo y dirigirnos a él. También se pueden utilizar transportes particulares como es la bicicleta, como puede ser el automóvil o la misma motocicleta. Aún en estos vehículos es muy importante guardar las recomendaciones del equipo de protección y sobre todo las medidas de higiene, ¿no? Lavarnos las manos y utilizar el alcohol en gel.
Ahora bien, en caso de que tengamos que viajar en transporte público, también hay recomendaciones. Y ahí es súper importante respetar la distancia sana que para nosotros como compañía hemos establecido de 2 metros. Se recomienda entre 1.5 y 2 metros. Nosotros queremos reforzar con ustedes que la distancia segura es de 2 metros, ¿no? Y mantener este espacio justamente en la fila cuando estamos esperando para abordar el transporte público. Y en todo momento asegurarnos que estamos utilizando correctamente nuestra protección respiratoria. Cual sea el método que ustedes hayan elegido, si es cubreboca de tela o el cubrebocas desechable, lo que debemos de estar siempre atentos es que esté colocado de manera correcta. El uso de gogles, el uso de lentes o de careta también es muy importante. Las vías de ingreso al organismo de este virus, como comentamos, son las mucosas, y mucosas tenemos en los ojos, en la conjuntiva y obviamente pues en la boca y en la nariz. Entonces hay que cubrirlas para evitar que tengamos por ahí algún contagio. Una vez que estamos ya dentro de este transporte público, tratemos de seleccionar aquellos asientos que estén separados de otras personas y si no nos es posible, bueno, procurar sentarnos al lado de personas que física y visiblemente no presenten ningún síntoma de enfermedad. Hay otro modo o método para viajar al trabajo y muchas de las compañías lo han establecido. Nosotros tenemos este tipo de transporte, que es el transporte de personal contratado por la empresa. Nosotros, el protocolo que seguimos con el transporte personal es también muy riguroso, muy estricto. Los autobuses, las vans, todos los vehículos que utilizamos para transportar a nuestra gente se sanitizan en todo momento y se sanitizan después de cada uno de estos viajes. También hacemos la disposición de los asientos en zigzag y clausuramos justamente con letreros visibles cuál es el asiento que no se puede elegir, justamente para mantener esta distancia sana entre los ocupantes. Antes de abordar el autobús, proporcionamos alcohol en gel a las personas para que aborden con las manos limpias y aseguramos que todas las personas que van a subir utilicen correctamente el equipo que acabamos de mencionar, lentes, gogles o careta y su cubrebocas. Y adicional a ello, hacemos la toma de temperaturas justamente para garantizar que ninguna persona con datos de enfermedad está abordando las unidades. Bien, llegamos ya a la empresa. Una vez que estamos ya en las instalaciones, ya sea de nuestra oficina, de nuestra planta operativa, de las instalaciones del cliente o de las obras donde nos vamos a presentar a trabajar, hay muchas empresas que ya tienen muy definidos sus protocolos de ingreso y bueno, nosotros tenemos definidos también algunos que vamos a compartir con ustedes. Y al final de cuentas, aquí el objetivo es controlar justamente el acceso. ¿Para qué? Para evitar la propagación del virus dentro de las instalaciones y que de esta manera, bueno, pues podamos mantener a toda nuestra población sana y segura. Y volvemos a repetir, aunque sea otra vez, es súper necesario que todos los que se presentan a nuestras instalaciones lleven la protección respiratoria. Recordemos que lo voy a insistir y lo voy a comentar durante todo el webinar. Va a aparecer como si aquí el equipo hubiera grabado la presentación y la estuviera reproduciendo a cada ratito, pero de verdad que es súper necesario que utilicemos el cubrebocas. Es de vital importancia porque nos reduce impresionantemente la posibilidad de contagio. Si ustedes miran la fotografía del lado izquierdo, si nada más la persona que sale lo utiliza y el que está enfermo no lo utiliza, la probabilidad de que nos contagiemos es del 70%. Si solo lo utiliza la persona que está enferma, como era una de las recomendaciones que muy al inicio se hizo en esta pandemia, el cubrebocas solo para los pacientes que presentan COVID, la probabilidad de que yo me contagie es de un 5% si no me protejo. Sin embargo, si las dos personas utilizan esta protección, el riesgo baja todavía hasta el 1.5 o menos, ¿no? Hay literatura que incluso marca hasta 0.5% de riesgo de contagio. Entonces, de verdad, créansela, el cubrebocas es súper necesario, súper importante, independientemente si es el N95 o si es un cubrebocas de tela o si es el desechable quirúrgico,
todos ellos proveen de protección. Y mientras más personas utilicen y lo utilicen de manera correcta, que es por encima de la nariz, no abajo, sino encima, la protección va a ser mucho mayor. Ahora, en el tema de lavado de manos, afuera de todas nuestras instalaciones, en la mayoría de ellas hemos tenido la oportunidad de instalar lavamanos portátiles y es de suma importancia que esta práctica se refuerce en todo momento. No nos lleva más que 20 a 40 segundos realizarla. Hay que hacer un lavado, primero humedeciendo nuestras manos, después colocando el jabón y realizar frotamiento con las manos para que se haga mucha espuma y esa espuma nos pueda permitir barrer con todo ese virus que pudiese estar pegado en nuestras manitas, ¿no? Esta es la manera, ahí están los pasos que se tienen que seguir para poder hacer un correcto lavado de manos. Y como les comentaba, tiene que ser de 20 segundos mínimo a 40 segundos. No olvidemos la parte de las muñecas, que esta zona de aquí a veces no es tan recordada por muchas personas y es parte de nuestras manos, ¿no? Es una de las zonas que también se puede llegar a contaminar, puesto que se recarga en diferentes sitios. Otra de las alternativas que tenemos es el tema del alcohol en gel. El alcohol en gel nos ayuda muchísimo, como les comentaba hace rato, para erradicar el virus de nuestra mano. También se tiene que seguir ciertos pasos muy sencillos, que es colocar el gel, frotar cada uno de los espacios que hay entre los dedos, los nudillos y evidentemente el dedito gordo, que no se nos olvide, porque este pliegue también puede llegar a acumular suciedad o virus y bueno, no generarnos algún tipo de enfermedad. Después de haber aplicado el gel, hay que esperar un par de segunditos para que se seque antes de poder tocar cualquier otro objeto, si no esa viscosidad del gel podría generar que se nos adhieran las cosas, ¿no? Un papel o polvo que se encuentre cerca de donde nosotros estamos. Bien, regresando al tema del ingreso a nuestras instalaciones, independientemente del centro de trabajo donde nosotros nos encontramos, siempre es súper importante, como les comentaba, llegar, lavarnos las manos y si traíamos un cubrebocas durante todo el trayecto, hacer el retiro de ese cubrebocas y cambiarlo por uno limpio para poder ingresar al sitio. Nosotros en todos los puestos de trabajo, a todos nuestros colaboradores les hemos entregado un kit de higiene. Este kit de higiene contiene 2 cubrebocas justamente para que tengan esta función y el que estamos retirando, poder colocarlo en una bolsa, cerrarlo y al regreso a nuestro hogar poder lavarlo y reutilizarlo. Además de este equipo, bueno, pues habrá que colocarse el equipo de protección personal que sea necesario de acuerdo al puesto de trabajo que vamos a desempeñar. Y lo que les decía yo hace un rato, cada compañía tiene normalmente un protocolo ya muy definido de cómo se realiza el acceso a sus instalaciones, pero dentro de los pasos generales que están recomendados es la toma de temperatura. La toma de temperatura la hacemos con termómetros infrarrojos, que son termómetros muy seguros, a pesar de que por ahí en las redes sociales salió información acerca de que este tipo de termómetros podía dañar la salud. Eso es completamente falso. Los termómetros infrarrojos son receptores de información, en ningún momento emiten ningún tipo de energía, ningún tipo de señal al cuerpo, y lo único que hacen es detectar cuál es la radiación de temperatura corporal para poder después traducirla en número y decirnos si está dentro de los valores normales. Entonces, confíen en estos equipos, de verdad los equipos son muy seguros y tan seguros son, y por eso los hemos elegido, que no es necesario colocarlos sobre la piel de la persona, porque esto generaría contaminación del equipo y estarlo limpiando continuamente. La medición de temperatura se hace a distancia y la distancia no debe rebasar los 20 centímetros de la frente de la persona. Ahí también nos han preguntado en muchas ocasiones si lo pueden hacer en la mano o en el dorso de la mano o en alguna otra parte del cuerpo. La recomendación es no. Las manos, los brazos, las piernas son partes muy alejadas del centro del cuerpo y mantienen una temperatura completamente diferente. Incluso el hecho de estarlos moviendo o el de habernos lavado las manos o colocar alcohol en gel puede generar que esa temperatura en ese momento sea completamente diferente a la temperatura corporal que realmente se presenta. El mejor sitio para tomarlo es la parte frontal o incluso la sien
para que la lectura sea realmente útil y nos pueda decir si traemos fiebre o no. La cifra que nosotros estamos utilizando para no permitir el acceso a las instalaciones es 37.5 y con esto logramos evitar que cualquier riesgo ingrese a las instalaciones, que se atiendan prontamente y que, bueno, podamos definir si era una enfermedad general o realmente estamos hablando del tema de COVID. Como les decía, entonces, previo al ingreso se hace la toma de la temperatura y también tenemos colocados tapetes sanitizantes con una solución clorada para poder estar haciendo la limpieza de las suelas y no meter a las instalaciones, a las obras o a cualquier otro lugar donde nosotros estamos laborando contaminación. Estos tapetes, esta solución debe de tener un recambio de acuerdo a la frecuencia de uso, a la cantidad de personas que esté ingresando. Otro de los temas con el protocolo de ingreso, hemos sugerido tener horarios escalonados de ingreso. Los horarios escalonados nos permiten evitar las aglomeraciones al momento de que la gente entra a nuestras instalaciones, pero indirectamente también nos permite que las personas que viajan en transporte público no se enfrenten a estos picos, ¿no? A estos horarios pico en los que el transporte va muy lleno. Entonces, al momento de meter estos horarios escalonados, les damos a ellos también la oportunidad de elegir en qué momento pueden tomar un transporte público o dejarlo pasar y esperar a que llegue otro no tan lleno, ¿no? Estos horarios escalonados también los hemos sugerido para el tema de los alimentos. En el tema de los alimentos es súper importante que no se haga en un mismo sitio con todas las personas al mismo tiempo y que estemos separados para evitar justamente, como es uno de los momentos más sensibles al retirar el cubrebocas e ingerir los alimentos, que no haya ningún contagio. En el tema de las áreas comunes, como les comentaba, si es posible tener esa distancia y disponer las mesas del comedor en zigzag, al igual que lo hacemos en el transporte, sería genial. Si no se puede, bueno, los exhortamos a colocar acrílicos que puedan servir como barreras justamente para evitar que las dispersiones de saliva o las gotitas que salen al momento que estamos hablando puedan llegar a contaminar a las personas que tenemos enfrente. Pero las áreas comunes son bien diferentes en cada una de nuestras operaciones. Aquí solamente trajimos unos cuantos ejemplos que sí es bien importante que se analicen en conjunto todo el equipo de salud y seguridad y algo súper importante, que ustedes tengan asignado un comité local que se encargue justamente de los temas de COVID. Normalmente tenemos comités en las diferentes operaciones que se encargan de revisar temas urgentes, pero en esta ocasión sí les pedimos que sea muy enfocado al tema de COVID y que evidentemente incluyan en estos comités al personal de salud para que podamos tener una toma de decisiones y una orientación mucho más enfocada al resultado que ustedes quieren tener. Por ejemplo, si tenemos elevadores, los elevadores deberán ustedes también definir en qué sitios y cuánto es la capacidad que debe de tener cada uno de estos elevadores para precisamente evitar el contagio. En las filas o en los accesos, nosotros hemos colocado unas marcas con cinta para definir en qué puntos se deben de posicionar cada uno de los colaboradores, tanto al ingreso, en los comedores, en las oficinas y en algunos otros sitios de uso común. El tema de la limpieza es sumamente importante. La limpieza se tiene que hacer de manera frecuente y varias veces en el turno, y no nada más por el personal que tenemos asignado para hacer la limpieza. Nosotros mismos tenemos que hacernos responsables de limpiar nuestro espacio de trabajo. En estos mismos kits de higiene que les comentaba yo hace un rato, hemos colocado toallitas sanitizantes o toallitas desinfectantes para que cada vez que llegan a su espacio de trabajo, con esas mismas toallitas podamos limpiar el teclado, el mouse, el escritorio, las herramientas de uso común, ¿no? Las herramientas de uso compartido, el equipo, las cabinas donde van los operadores, el volante, las palancas de velocidades, el tablero, etcétera. La intención es que todos nos hagamos responsables de la limpieza. La limpieza no es solamente de un grupo específico asignado, sino es de todos nosotros y en todo momento. Y como les decía, realmente esta nueva normalidad nos está obligando a realizar prácticas que antes no hacíamos y que es importante que reconozcamos que es necesario hacerlas.
como por ejemplo el tema de digitalización de los procesos. Necesitamos verificar de qué manera estamos haciendo esto para no tener tanta exposición al riesgo. El dinero es uno de los elementos que más pasan de mano y que más podrían llevar a algún tema de infección. Entonces, si les es posible en la medida de sus posibilidades, cambiar estos procesos que hoy día tenemos a procesos digitales, ¿no? Al final de cuentas, hoy día hemos compartido algunas de las medidas que tenemos muchísimas medidas más que podríamos estar aplicando y todo dependerá de las actividades que realizamos. Sin embargo, el objetivo de todo esto es mantenernos sanos y seguros, que podamos ir a trabajar con la tranquilidad de que en mi centro de trabajo, la visita con el cliente la estoy haciendo con todos los controles que se pueden aplicar para garantizar mi salud. Si de todas maneras y a pesar de todos los controles, alguien, porque al final de cuentas sabemos que esta infección la podemos adquirir en cualquier sitio, llega a presentar los datos clínicos que comentábamos muy al inicio, cada sitio de trabajo también debe de tener un protocolo muy específico del manejo de los casos sospechosos de COVID. No nada más porque nos lo piden las autoridades, sino porque nosotros necesitamos también definir qué vamos a hacer, cuáles son los pasos que tenemos que seguir, de qué manera se van a manejar cada uno de estos casos, cómo se van a clasificar, qué factores tengo que incluir en esta investigación, si tiene que ver con el tema del espacio, si tiene que ver con cuánta gente estuvo involucrada, etcétera, etcétera. Entonces, justamente para poder entender, bueno, no entender, para poder atender de mejor manera la forma en la que se presentan todos estos casos durante la pandemia, se han definido 3 situaciones específicas. Estas 3 situaciones o casos específicos tienen una definición exacta que encuadra a cada paciente en un escenario de atención, en un escenario distinto de tratamiento y en una derivación muy específica. Y todo esto, bueno, pues nos va a ayudar a nosotros a tener calma y un mejor panorama para poder tomar decisiones. Con estas 3 definiciones de caso sospechoso, confirmado y caso contacto o contacto laboral, nos vamos a poder orientar hacia dónde tenemos que invertir todos los recursos. Muy rápidamente, en el tema de la definición de los casos, un caso sospechoso se considera a la persona que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los síntomas que se encuentran del lado izquierdo, que sería tos, dolor de cabeza o fiebre, 2 de esos síntomas, y que lo acompañe alguno de los síntomas que están del lado derecho de su pantalla, que podría ser dificultad para respirar, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos, dolor en el pecho, ardor en la garganta o dolor al momento de pasar saliva, escurrimiento nasal o ardor en los ojitos. Si cumplimos con esto que estamos comentando en este momento, por definición operacional, se constituye un caso sospechoso. Si además de esto le agregamos la prueba de PCR y la prueba de PCR nos da un resultado positivo, estamos hablando ahora sí entonces de un caso confirmado. Si tenemos los síntomas que se comentaron y la prueba sale negativa, evidentemente es otro proceso totalmente diferente. Y esto es sumamente importante porque a partir de que confirmamos un caso, el proceso que vamos a seguir para generar un cerco sanitario, un cerco epidemiológico al interior de nuestras operaciones es muy importante. Y para ello utilizamos esta tercera definición que se llama caso contacto o contacto laboral. Para poder nosotros considerar que una persona realmente ha estado expuesta a una práctica de riesgo, necesitamos responder ciertas preguntas. Rompimos la distancia que se está pidiendo, que en algunos sitios es de 1.5, para nosotros en Holcim es de 2 metros. Estuvimos expuestos por un periodo de más de 10 minutos platicando con esa persona sin protección de cubrebocas. Y si esto fue así, si hubo realmente una exposición directa, si realmente hubo este intercambio de gotículas o de secreciones, entonces podríamos estar pensando en un contacto laboral. De otra manera, habrá que hacer un seguimiento muy diferente. Si se hubo contacto, si nos saludamos de lejitos, bueno, pues probablemente estarás en esta lista de contactos, pero muy al final, porque el contacto que tuviste fue muy seguro, pero los que hayan roto estas especificaciones
tendrán que ir en la lista de hasta arriba y será un proceso muy minucioso de investigación, de revisión del área médica, de seguimiento justamente a través de un par de días y lo más importante, tendrán que ser retirados completamente de la operación hasta que no confirmemos, en el caso de un caso sospechoso, que realmente tenga COVID o no, y en el caso de que sea un tema de una persona con PCR positiva, todo lo que es la evaluación del caso, ¿no? Básicamente, esta definición de contacto laboral a todas las empresas nos ayuda muchísimo porque nos da claridad de la información, nos da luz para saber hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos y cuánto más tenemos que extender ese cerco para seguir manteniendo nuestras operaciones sanas y seguras. Bueno, esto es con respecto al tema de los casos. Ahora, siguiendo el flujo que tenemos en el que comentamos que los vamos a acompañar con medidas de salud y seguridad desde casita, afuera, etcétera, etcétera, vamos ahora de regreso a casa. Y de regreso a casa es súper importante que antes de retirarte de tu sitio de trabajo y antes de salir de ahí, guardes todas tus pertenencias de manera muy segura y de manera muy higiénica, las limpies con las toallitas sanitizantes que se tienen y laves tus manos, ¿no? Te coloques nuevamente tu cubrebocas para poder salir de las operaciones, porque al final de cuentas vas a volver a llevar el mismo trayecto que de casita para acá, ahora de la oficina, de la obra, de la planta productiva, de regreso a la casa. Y en ese sentido, una vez que tú llegues a tu domicilio, les recomendamos tener siempre un área de acceso para donde puedan ustedes dejar sus pertenencias, ¿no? La podríamos denominar la zona negra o la zona gris, en donde estaremos dejando todos aquellos objetos que pudiesen haberse contaminado durante el traslado y, por ejemplo, aquellos que no tengan ningún problema en sumergirse en líquido, tener lista una bandejita que se prepare todos los días con agua y la medida de cloro en dilución y colocar ahí, por ejemplo, las llaves o los accesos, las llaves de la casa, las llaves del auto, las monedas y aquellas cosas que no se dañen cuando se colocan en esta solución, ¿no? Igualmente, procura dejar tus zapatos a la entrada de tu casa y colocarte otros, ya sea sandalias o algunas pantuflas o cualquier otro par de zapatos para poder ingresar a tu casa y no tener ninguna contaminación. O si te es posible, coloca un tapete sanitizante como el que se utilizan en nuestros sitios de trabajo para que puedas limpiar la suela de tus zapatos. Procura dejar todo lo que puedas a la entrada, tu cartera, tu bolsa, el paraguas, todo lo que se tenga para no meterlo más allá de esta zona de contaminación, ¿no? Que en el área, por ejemplo, quirúrgica de los hospitales sí se tiene bien definida cuál es la zona negra o gris de la blanca, que ya es la que convivimos con nuestros seres, donde tenemos ya a nuestros pequeños, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra esposa o esposo, etcétera, y que al final de cuentas hacia allá es hacia donde no queremos meter ningún riesgo. Si te es posible, date un baño antes de poder ingresar de lleno a tu casa y poder estar completamente limpio. Tu ropa, procura colocarla en el cesto de la ropa sucia para que pueda ser lavada en ese momento o en una bolsa. Y si no es posible darte un baño, bueno, lávate muy bien tus manos, retírate tu cubrebocas, lávate bien tus manos y bueno, entra ahora sí a tu casita con toda la tranquilidad. El celular es un artículo que nos ha ayudado muchísimo, pero también es un artículo que puede contaminarse muy fácilmente. Entonces, también te sugerimos que hagas algún tipo de limpieza específica en él antes de volverlo a utilizar dentro de tu domicilio. Y bueno, las recomendaciones finales que tenemos para ustedes para poder dejar espacio para las preguntas y también unas palabras que tenemos de nuestro director Oscar Araya. Mis recomendaciones finales es que la mejor prevención de verdad es la higiene. Lavarnos las manos, sé que lo hemos repetido como 14 veces por las 14 slides que venían con ese título, pero es súper importante que nos lavemos las manos. Es de vital importancia que al salir utilicemos el cubrebocas porque de esa manera es como te vas a mantener seguro. Trata de utilizar también lentes, gogles o careta para que tus ojos se mantengan seguros y sanos. Y en caso de que llegues a enfermar, bueno, pues siempre hacer el estornudo o toser con la técnica de etiqueta porque de esa manera evitamos que se propague ese virus por cualquier sitio.
Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por haberme acompañado durante este recorrido muy rápido de las recomendaciones que se tienen dentro de las operaciones, dentro de la construcción, y cualquier duda estamos para servirte. Yo les regreso el micrófono por allá, Enrique, Julio, Eric y Oscar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación. La verdad es que muy bien, muy completa. Y sí tenemos varias preguntas de todo nuestro público. Voy a iniciar con esta pregunta que nos hace Mario. Dice, ¿cuáles son las recomendaciones si trabajo en un laboratorio de calidad del concreto? ¿Hay que desinfectar los equipos con los que se realizan las pruebas al concreto? ¿O con el simple hecho de lavarse con agua los equipos es suficiente? Muchas gracias por tu pregunta. Bien, primero que nada, habría que preguntarte si el tipo de equipo de protección que utilizas, que seguramente sí, es el uso de guantes. Entonces, al momento de tú tener guantes, estás evitando la propagación de cualquier bacteria o de cualquier agente hacia los equipos que utilizas. Sin embargo, la limpieza de los equipos es necesaria en todo momento y siempre se recomienda que sea entre cada uno de los turnos para que justamente al momento de que tú sales, el turno que ingresa encuentre todos los equipos limpios. Ok, muchas gracias. Claudia nos comenta, estamos evaluando las pruebas rápidas COVID para dar cumplimiento a los lineamientos de la Ciudad de México. ¿Son efectivas? ¿Es conveniente este tipo de prueba? La mayor diferencia la observamos en el costo y el tiempo de respuesta a la prueba. Muchas gracias. Al principio de la pandemia salieron muchísimos proveedores que nos ofrecían pruebas rápidas para la detección de COVID. Sin embargo, también por el tema de la premura, pues no eran pruebas muy sensibles o muy específicas. Hoy en día se cuenta ya con pruebas aprobadas por la COFEPRIS. Ahí mi recomendación sería buscar qué tipo de certificaciones o de permisos cuentan esas pruebas de las cuales ustedes tienen duda y revisar realmente si se mantiene un índice de confianza de arriba del 95%. En el tema de si sirven o no sirven, recordemos que la prueba estándar de oro para hacer el diagnóstico de una persona con COVID es la PCR, no hay otra. Si nosotros hacemos una prueba serológica, si hacemos una prueba de inmunidad, que es lo que realmente miden las pruebas rápidas a la IgM y a la IgG, lo único que nos puede ayudar es tener más o menos un parteaguas para toma de decisiones, pero si sale positiva la IgM, es necesario confirmar por medio de una prueba PCR que realmente se tiene la enfermedad. No hay otra manera de diagnosticarlo más que con las pruebas de laboratorio o bueno, ya dentro de hospital con algunas otras técnicas como la tomografía de pulmón, pero al final de cuentas siempre se va a pedir invariablemente y a pesar de tener un ataque pulmonar, siempre se pide la prueba de PCR. Ok, muchas gracias. También nos comentan, dice, ¿qué pasa con las personas? Sí, ¿qué pasa con las personas que por no estar acostumbradas o por accidente se quitan el cubrebocas o se tocan y tienen contacto con una persona infectada? ¿Se considera como incumplimiento laboral? Discúlpame, no te escuché el final. ¿Se Okay. produciría qué? Dice, la vuelvo a leer. ¿Qué pasa con las personas que por no estar acostumbradas o por accidente se quitan el cubrebocas o se tocan y tienen contacto con una persona infectada? ¿Se considera como incumplimiento laboral? El hecho de retirarse el cubrebocas dentro de las instalaciones, al final de cuentas nosotros lo que buscamos es que se tenga contemplado como parte o como una extensión de nuestro equipo de protección personal. Si nosotros nos retiramos el cubrebocas estando dentro de, al menos en las operaciones de Holcim, sí es como quitarte el casco, como quitarte los lentes o no utilizar las botas de seguridad. Al final de cuentas es parte de lo que hoy tenemos ya definido de esta nueva normalidad
de trabajo y es parte fundamental de nuestro equipo de protección personal. No sé si mis compañeros Eric u Oscar quieran complementar la respuesta, pero sí es parte fundamental de nuestro equipo. Okay. Sí, nada más ahí agregar, o sea, parte de nuestros protocolos de seguridad ocupacional incluye el cumplimiento de las reglas y es una regla adicional, ¿no? O sea, es una regla establecida para evitar contagios y evitar riesgos a otras personas. Y evidentemente existe una política de manejo de consecuencias que establece ciertos parámetros para el incumplimiento. Una cosa es un incumplimiento involuntario, algún descuido temporal o momentáneo en el instante, y una cosa es ya una falta grave que evidentemente amerita otro tipo de sanciones. Ok, muchas gracias. Doctora, nos comentan, y yo creo que en esta podemos abundar un poquito más. Dice, ¿qué pasa si un compañero resultó positivo al COVID y días anteriores se presentó a laborar? Muchas gracias, Julio. Justamente lo comentábamos hace un rato, se establece un cerco epidemiológico. Si uno de los colaboradores da positivo, el equipo de salud y el equipo, aquí le llamamos BRT local, el comité local de COVID, tiene que darse a la tarea de investigar todos aquellos contactos laborales que pudieron haber estado expuestos justamente a este caso, ¿no? Y el cerco va a ser tan chiquito, tan grandote, dependiendo de esa exposición. Y las medidas que tenemos que tomar, evidentemente, es paso número 1, verificar si realmente ese contacto que se dio se rompió alguna de estas medidas de seguridad, ¿no? Como lo comentábamos durante la ponencia, definir realmente quién es un contacto laboral, quién es un caso contacto y poder desde ahí partir para retirarlos de la operación y hacer el resto de la investigación. Preguntarles si tienen síntomas y si no los tienen, y definir exactamente hasta dónde vamos a llegar con todos los compañeros que estuvieron alrededor del caso. Aquí es súper importante notificarlo lo más pronto posible para justamente detener, en la medida de lo posible, la propagación del virus. Ok, perfecto. Muchas gracias. Comentan, ¿qué tan útil son los túneles sanitizantes que se están comercializando? Muchas gracias por su pregunta. Bien, nosotros como compañía no lo tenemos definido para utilizar los túneles sanitizantes porque también estuvimos investigando muchos datos acerca de cuáles son las soluciones que se utilizan, de qué manera realmente protegen y no encontramos evidencia científica que realmente soporte el uso de estos túneles. Al contrario, las sustancias que se utilizan pueden llegar a ser incluso un poco irritantes para las personas que cruzan a través de ellos y el tiempo de exposición que uno cruza por esa zona realmente no es tan alto como para poder obtener el resultado que se plantea. Nosotros no lo recomendamos, de hecho en el grupo no los utilizamos, sin embargo sí he visto que por ahí en otros lugares, en otras empresas los ocupan, pero nosotros, al menos los que nosotros investigamos, no proveían de la protección que nosotros buscamos. Ok, muchas gracias. También, ok. Dice Israel, pregunta, trabajando en obra, lo más recomendable sería trabajar con propia herramienta y desinfectarnos antes y después del trabajo. Sí, de preferencia sí, si te es posible y tienes esa oportunidad de llevar tu propia herramienta, sería genial, sería formidable, pero en el entendido de que no todos lo pueden hacer, la recomendación ahí es limpiar siempre todas las herramientas de uso común. Ok, perfecto. Gerardo comenta, ¿cada qué tiempo se tiene que cambiar el cubrebocas en una jornada de trabajo dentro de la construcción? Gracias. Mira, a lo mejor nos hace falta un poquito de información para poder completar la respuesta de esta pregunta, porque habría primero que investigar qué tipo de cubrebocas se está utilizando. Como comentábamos, hay diferentes materiales con los que está hecha la protección respiratoria y cada uno de estos materiales tiene especificaciones
muy técnicas para ellos, ¿no? Entonces, habrá aquellos que son de uso prolongado por 8 horas en un turno, hay otros que son de diferentes materiales. Si nos puede compartir más información o si nos la manda por correo, con mucho gusto le comentamos. Ok, Gerardo, si nos escuchas, igual por aquí nos puedes volver a escribir y te damos respuesta de esto. Ok, también nos dicen, Gabriel, ¿sirve rociarse el Lysol al entrar a la casa en la ropa y suela de zapatos? Bien, gracias. El Lysol hasta el momento sigue siendo considerado como un desinfectante, aporta cierta protección. Al final de cuentas, para eso es su función, para eso fue diseñado este aerosol y sí nos ayuda para hacer la desinfección de superficies. Tal vez para efectos, tal vez aclarar ahí un poquito, o sea, al menos como interpreté la pregunta, si uno se rocía Lysol de uso personal. Eso me pareció que es la pregunta. No, rociárselo a uno mismo no es recomendable. Puede ingresar por la nariz, por la boca, irritar los ojos. No, solamente rociarlo en las superficies para la limpieza, pero no directamente a las personas. Gracias, Oscar. Ok, muchas gracias. También nos comentan, a ver, aquí nos había escrito, déjenme encontrarla, porque ya la veo. Dice que si debe avisar a su director si hay algún contagio. Sí, todas las enfermedades deben de ser reportadas de manera inmediata, de preferencia al jefe inmediato y así sucesivamente la cadena irá reportando hacia arriba, pero si solo tiene a la mano el teléfono del director, claro, es importantísimo que reporten todas las enfermedades porque de esa manera el servicio de salud de la compañía puede ayudarlos a darles justo la tranquilidad de decir si es una enfermedad general, si es algún cuadro distinto a COVID, o si fuese COVID, ayudarlos también a tomar las decisiones correctas para recibir la atención médica necesaria. Ok, muchas gracias. Nos pregunta Wilber, ¿cuántas veces es necesario el chequeo de temperatura diario? Nosotros recomendamos hacerlo al ingreso y a la salida, es decir, 2 veces en el turno. Pero si en el transcurso de la actividad alguien siente alguna molestia o no se siente en las condiciones adecuadas, le sugerimos acudir al servicio médico para que le vuelvan a hacer una revisión. Ok, perfecto. Gracias. Doctora, Alejandro nos pregunta, ¿qué protocolo de seguridad es efectivamente seguro en actividades grupales en el campo de la construcción? Ejemplo, los colados de concreto hecho en obra, los acarreos manuales de material y con izaje horizontal y vertical. Me gustaría escuchar su opinión, comenta. Gracias. Bien, pues los protocolos de salud y seguridad, como decíamos en la presentación, realmente son los mismos para todas las operaciones. Hay algunas operaciones que sí nos permiten distancia entre cada uno de los trabajadores, pero otras, como las que mencionas, tal vez no pueda ser tan posible hacerlo, ¿no? Pero al final de cuentas, los elementos de protección que nos van a ayudar a reducir en gran medida el tema de la infección o de que tú te contagies de una enfermedad es el cubrebocas y tus lentes. La higiene, mantenerla siempre, en todo momento, lavarte las manos, utilizar el alcohol en gel. Si es que en obra no tienes algún sitio muy cercano para poder realizarlo, llévalo siempre contigo. En la compañía también les decía, entregamos este kit de higiene a todos los colaboradores. Incluimos dentro de este kit también el alcohol en gel y 3 jabones que nos ayudan a que en el sitio donde estemos, aunque sea con una botellita de agua, poder realizar la limpieza de nuestras manos, ¿no? Creo que el tema de la higiene, y como en alguna ocasión Oscar lo dijo, esta enfermedad es de higiene, o sea, es de mejorar los hábitos que tenemos de higiene si no tenemos esa disciplina para poder
lavarnos las manos, usar el cubrebocas, tener la protección de los lentes o de la careta o de los gogles, la infección puede llegar a ti. Entonces, la mejor manera de mantenerte seguro en cualquiera de las actividades que tú realices es protegiéndote con todos estos elementos. Ok, muchas gracias, doctora. Nos comenta Juan Carlos. En la hora que trabajo, al entrar nos toman temperatura y nos rocean con desinfectante. Posteriormente, a mediodía, las herramientas que ocupamos las desinfectan. ¿Esto es suficiente para prevenir? Muchas gracias. El tema de la temperatura nosotros también lo hacemos, les comentábamos, buscamos de qué manera hacemos la toma 2 veces en el turno y siempre recomendamos que sea con reposo para evitar que uno llegó de carrera y viene caluroso o sudando porque apenas casi estoy por llegar a la planta. Les damos un tiempito para poder tomar la temperatura. Yo creo que no... Todas las medidas y todos los esfuerzos que sumemos para controlar la propagación del virus ayudan muchísimo, ¿no? Existen muchas maneras, muchas prácticas, cada compañía, como les comentaba, define sus propios protocolos, pero siempre es importante, y esto que comentas de desinfectar las herramientas es sumamente importante. Hay empresas que tienen personal dedicado para hacerlo, para limpiar las superficies de trabajo, para limpiar las áreas, los laboratorios, los comedores, las oficinas, pero aún así no nos confiemos y cada uno de nosotros procuremos buscar de qué manera también sanitizamos nuestro sitio de trabajo. No solamente dejar esa responsabilidad en otras personas y sí buscar cómo nosotros nos empoderamos para tomar las riendas justamente de esta sanitización. Ok, muchas gracias. Karen Vadillo pregunta, ¿cómo evito el pánico entre los trabajadores al enterarse de un caso sospechoso o confirmado? Muchas gracias. Bien, pues es algo complicado, pero siempre con la comunicación. Yo creo que uno de los temas más importantes es desde antes generar una capacitación con ellos, hablarles de estos temas, tenerlos a ellos tranquilos de que ustedes cuentan con un protocolo de atención a cada uno de estos casos y estar siempre de manera continua informándolos a todos ellos de que existen medidas para prevenirlo. Una vez que se presenta un caso, de verdad sí genera mucho estrés, genera mucha incertidumbre entre toda la gente que pertenece a ese sitio, pero uno de los puntos más importantes es siempre mantener esa comunicación efectiva con tu grupo de trabajo, tener posteados y muy visibles la manera en la que vas a atenderlo, de qué manera se pueden ellos reportar, de qué manera vamos a manejar cada uno de estos casos para que todos estén tranquilos de que lo que estás haciendo desde las medidas de prevención los va a proteger. Y si de repente se nos rompe esta protección, que tenemos y que sabemos cuál es el protocolo que vamos a seguir con cada uno de estos casos, ¿no? Eso sería mi mejor recomendación. Ok, muchas gracias, doctora. Daniel nos comenta, para proteger a los trabajadores que están implicados en la operación de ollas revolvedoras, ¿qué cubrebocas sería el mejor para el tema de la protección? Pues la protección respiratoria que se elija tendrá que ser muy dirigida a 2 aspectos importantes. Uno, ¿cuál es el riesgo laboral de exposición? Ellos se exponen a polvos, se exponen a alguna sustancia química, vapores, a gases, etcétera. Y primera, esa será tu selección de equipo de protección personal. Pero si es una operación general, el cubrebocas de tela de algodón con un tejido cerrado nos ayuda y nos ayuda muchísimo a protegernos del medio ambiente. Y más si todas las personas con las que tenemos contacto lo utilizan, ¿no? No es necesario irnos hasta los cubrebocas que son N95, KN95, si realmente la actividad no lo amerita. Cualquier protección de las que acabamos de comentar y todas las que se tienen clasificadas nos proveen muy buena protección. Lo veíamos ya en la imagen. Si las 2 personas la utilizan, el riesgo es bajísimo de contagio. Y ahí lo único que les pediríamos es traten de llevar siempre sus ventanas abiertas para que haya una buena ventilación de la cabina. Limpien siempre los volantes, la palanca, el tablero, todas las áreas donde ustedes están siempre antes y después de estar en la obra, para evitar traer consigo cualquier contagio. Excelente, muchas gracias. A ver, vamos a ver.
que siguen llegando preguntas. Dice, ¿existe alguna prueba para detectar si una persona fue positiva del COVID-19 y fue asintomático? Las pruebas serológicas, las pruebas que miden el tema de los anticuerpos en el organismo, nos pueden dar una buena idea de si alguien se pasó la enfermedad y no ni siquiera la sintió, por decirlo de esta manera, la pasó completamente asintomáticos, y en ellos encontraríamos la IgG elevada, que es un anticuerpo de memoria y que nos habla de que ya se generaron por ahí ciertas defensas y que van a permanecer X tiempo en el organismo. Hasta el día de hoy no sabemos cuánto tiempo nos protege. Por ahí hay algunos estudios que comentan que son 3 meses, pero no se tiene tanta evidencia o no es tan contundente la evidencia que arrojaron esos estudios, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy no sabemos cuánta es la inmunidad que provee el haberse expuesto a COVID, el haber padecido la enfermedad. Y bueno, la única manera hoy de detectarlo es haciéndose una prueba de anticuerpos. Ok, muchas gracias. Enrique, nos preguntan si va a estar disponible este material en alguna plataforma. YouTube, para ser exactos. Sí, buenas tardes a todos. Es correcto, vamos a subir este webinar a nuestras páginas, tanto de Facebook como nuestros canales de YouTube. Nuestro canal de YouTube se llama Holcim México y también tenemos Cemento a Pasco Oficial. Son nuestros 2 canales en YouTube. Y ahí los van a encontrar en esta misma semana. Ya los van a encontrar disponibles. Muchas gracias. ¿A ti? Pues vamos cerrando. Doctora, Eric, Oscar, no sé si tengan algo más que comentar a esta sesión. Bueno, no, de mi parte, muy agradecido por tener la participación de 227 personas. Sin duda alguna, un tema que tiene un interés enorme, a que lo llevamos en todo lado donde volvamos a ver, hay información. Algunas de esas informaciones tal vez no sean las correctas y es importante tener una fuente de información correcta, fidedigna. A la información que suministró hoy la doctora tiene la rigurosidad de un proceso científico para precisamente garantizar que las recomendaciones que se hacen y que se dicen tienen un efecto directo con evitar el contagio. Vivimos en una situación en la que lamentablemente tampoco hay una cura a corto plazo. O sea, y aunque existiera una vacuna el día de hoy, aunque mañana digan con bombos y platillos que ya hay una cura del coronavirus, mientras que se produce esa cantidad de vacunas y se distribuye a nivel mundial y que nos llegue a cada uno de nosotros, pasará mucho tiempo. Así que creo que nuestro reto y nuestro principal propósito con este tipo de actividades es crear la conciencia de que el virus se combate con cosas muy básicas, como lo mencionó la doctora, pero principalmente con 2 temas. 1, una disciplina personal, constante y permanente. El hecho de tener un cubrebocas, ¿okay? Y utilizarlo a media nariz porque es incómodo, porque no puedo respirar, empezás a abrir espacios en los que el virus puede atacarte. ¿Okay? Y evidentemente el tema de la higiene. O sea, el tema de la higiene, el tema de los espacios cerrados es de alto riesgo. La semana pasada salió un artículo que dice que el virus se mantiene en el aire algún tiempo, ¿okay? Y ese tiempo puede ser crítico. Por lo tanto, los espacios cerrados es todo un reto. Tal vez en las obras en las que participamos y en las que estamos en construcción, tal vez no haya muchos espacios cerrados, pero a veces vamos y nos vamos a una esquinita para comernos los tacos en la sombra, ¿verdad? Y esa esquina es el punto de mayor riesgo. Ahí nos quitamos el cubrebocas, ahí estamos cercanos, ahí compartimos algunas cosas, compartimos la salsa, compartimos el picante, compartimos, y esos son los pequeños descuidos que pueden ponernos en riesgo de contagio. ¿Okay? Algunos serán contagiados y ni siquiera se darán cuenta, otros serán contagiados y tendrán síntomas leves, otros serán
contagiados y tendrán síntomas fuertes, otros serán hospitalizados, otros serán enviados a cuidados intensivos y otros lamentablemente no lograrán superar el contagio. Yo personalmente les recomiendo que hagamos todo para no ser contagiados, ¿ok? Todo el esfuerzo está en esa línea de dirección y una vez que lamentablemente seamos contagiados, por favor, atenderse rápidamente con su médico personal, con el médico de la farmacia de la esquina, con quien sea, y no esperen a situaciones más difíciles para ir al hospital. O sea, ya muchos de los que llegan al hospital ya no hay marcha atrás porque duraron mucho, porque no querían ir al hospital, porque no les gustaba, porque mucha gente, que mucho riesgo, que todo lo que normalmente podemos escuchar en estos temas, pero mi recomendación principal, por favor, no esperen a que las condiciones estén muy graves. Hablen con sus familias, pónganse de acuerdo en estos momentos en que todos estamos sanos. Por favor, a mí me llevan en el momento en que me sienta malito, en el momento en que el médico diga, me llevan, aunque sea del pelo, pero me tienen que llevar a un hospital. Esas son las recomendaciones principales que hacemos, ¿okay? Claras, llanas, sin ponerle mucha cosa, ¿okay? Y con eso la vamos a librar. Disciplina, higiene, espacios, distancia, y una vez que tengamos el contagio, no esperar a que sea demasiado tarde. Muchas gracias. Aunado a lo que dice Oscar, yo no sin antes agradecer la presencia de todos acá en este espacio. De cara a la construcción, vivimos riesgos donde nuestros 5 sentidos nos acompañan. Ahí es fácil advertir cuando viene un camión revolvedor atrás de ti y tú estás en un punto ciego. O bien cuando hay un izaje con una carga muy grande. O bien es fácil sentir que te estás exponiendo porque vas a trabajar en altura, ya sea que estés a un segundo nivel o a un piso 17. En todos esos procesos al ser humano lo acompañan los 5 sentidos que te pueden poner alerta. El gran tema de esta nueva realidad es que yo no conozco a nadie hasta el momento que te pueda decir, mira, ahí van unas partículas de coronavirus volando. Aquí tus sentidos son los menos de los comunes. Entonces tenemos que adoptar 3 medidas, aparte de esos 5 sentidos, como parte de nuestro compromiso en términos de cuidarnos. Primero, la autoprotección, el autocuidado, la disciplina, como ya bien lo dijo Oscar, los cambios de hábitos, hacia la parte de higiene y por último, la comunicación. Yo les invito a que, aunado a los 5 sentidos que ustedes tienen, incluyan estas 4 etapas dentro de la nueva actividad laboral y tomen como mínimas todas las recomendaciones que se les están dando. Si es necesario hacer algo más, háganlo, porque estamos frente a un enemigo que no podemos ver. Por favor, cuídense mucho. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Oscar. Doctora, muchas gracias también. Enrique, también por haber organizado toda esta parte. Y pues bueno, los invitamos a la siguiente sesión. No sé, Enrique, si nos quieras comentar cuándo tenemos la siguiente. Sí, gracias. Bueno, la invitación es a que sigan nuestras redes sociales, que estén al pendiente de nuestras redes sociales. Tenemos una fanpage de Holcim México, otra Soluciones Concretas, más enfocada a nuestro negocio del concreto premezclado, nuestro segmento de clientes de edificación. Y también tenemos la página Cemento Holcim Apasco. Entonces, esa es la invitación, que estén al pendiente. Vamos a estar publicando los próximos cursos. En el caso de la siguiente semana, pues con mucho gusto les podemos adelantar cuál sería el curso que tenemos ya programado para ustedes. Es el jueves 23 de julio a las 6 de la tarde. El tema va a ser problema de agrietamiento en el concreto y soluciones prácticas, con un experto de Holcim que les va a compartir toda su experiencia, todo su conocimiento. Entonces,
En nuestras redes sociales se podrán obtener el registro para inscribirse y hacerles llegar el enlace a la conferencia de Zoom. Entonces, pues muy al pendiente y les agradecemos nuevamente su asistencia, su interés en nuestros webinars que les preparamos con mucho cariño. Exacto. Y también a través de la Escuela Mexicana de la Construcción. La Escuela Mexicana de la Construcción, correcto. Listo. Pues ya está. Muchas gracias a todos por haber participado y por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, panelistas, también. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.